Dentro de esos árboles, pues no todo lo que brilla es oro, o no todo oro brilla. Está el kiri. El kiri es un árbol frondoso, perteneciente a la familia de las Pauloniaceae. Es originario de China y también conocido como el árbol emperatriz. Entonces, tiene toda una leyenda que le invito a que la lean. Suele crecer hasta unos 27 metros de altura. El kiri se caracteriza por sus hojas grandes de más de 40 centímetros de ancho. Su siembra se cuestiona por ser altamente invasiva. El kiri, por ejemplo, en Colombia está prohibido su siembra. Pero por eso no todo lo que brilla es oro. Es excelente para la captura de CO2, pero invasivo, y entonces lo que hace es que altera el equilibrio de otras especies en el aire. Otro árbol que es el nin, de crecimiento rápido y solo vive en regiones tropicales. Es originario de la India. Se cuestiona su siembra por ser altamente invasivo. En Venezuela hay mucho, sobre todo en el área del Zulia. Ahí se ve que el árbol es invasivo porque hay una característica del árbol. Más tarde le voy a enviar mi recopilación hace años, hace más de quizás 12, 13 años, de lo que es el nin, pero se los envío más tarde. Bueno, entonces la caoba y el eucalipto, que es importante. Este es originario básicamente de Australia. Hay alrededor de 700 especies de eucalipto. Es de crecimiento rápido y madera, vamos a decir, ni es dura ni es blanda, está entre los dos. Es muy utilizado en la medicina y es de crecimiento rápido. Sin embargo, el eucalipto es un árbol de alto consumo de agua. Eso es una de las condiciones que lo tienen, como dicen, reservado. Aunque, por ejemplo, la gran cantidad de madera que se comercializa en el mundo proviene del eucalipto. Uno de los grandes productores de eucalipto en América, en Colombia. Bueno, aquí están para que conozcan cuál es el kiri y cuál es el nin. Ven que son árboles muy parecidos desde el punto de vista de su copa y su tronco. Uno es de flores moradas, que es el kiri. El nin es de hojas verdes, pero sus flores son blancas y tiene una semillita parecida. Su fruto es un racimo, parece una uva, y los pájaros la comen mucho porque es dulce. Se tragan la semilla y por eso es la parte invasiva, porque él donde cae la semilla va a nacer, no importa cómo, pero él nace, así no tenga tierra. Por una endija mete las raíces y nace. Entonces, esos son los dos árboles que ya le mencioné que son invasivos. ¿A qué quería llegar? A esto que está aquí, que es el modelo econométrico de captura arbórea de CO2. ¿En qué se basa este modelo? Bueno, la única data que usted le tiene que dar al modelo es la que aparece aquí. Horizonte de emisión de años, en año. Es decir, en cuántos años usted va a emitir una cantidad de CO2. Ese es el punto. Vida útil máxima de la plantación. Bueno, la vida útil de la plantación puede ser 40 años, puede ser 20 años, puede ser igual que el horizonte económico de la emisión. Aquí está, viene acá, la emisión de CO2 en el horizonte, es decir, es las toneladas, la emisión que se va a ocurrir en los 15 años. Aquí está árboles por hectárea. En este caso hay 400 árboles por hectárea. Eso implica que cada árbol va a ser sembrado en una distancia de 5 metros. Pero hay cálculos donde usted en una hectárea puede sembrar 5.000 árboles, ya bien sea pino, si ese es el caso, o inclusive también el eucalipto. El costo de la plantación más mantenimiento en dólares por hectárea por año es de $300. Parece barato, pero esa es la cifra que está en la literatura actualmente. La producción de madera por árbol se estima en 0,75 metros cúbicos, el precio de la madera en 85 y el precio en la tonelada de CO2 de $100 por tonelada.
aquí hay un rubro que dice si el reemplazo de árboles muertos, usted puede decir sí o no. Eso va a alterar definitivamente la cantidad de captura de CO2. Pues si se muere un árbol y usted no lo reemplaza, pues lógicamente la captura será menor. Tiene dos tipos, si es de crecimiento rápido o lento, y el tipo de madera si es dura o si es blanda. Y eso al final lo que le va a dar es esto que está aquí, pues. Este resultado que ustedes ven acá, en este caso, esta data que está aquí le reproducen que cada árbol captura 551 kilogramos de madera, perdón, de CO2 en los 40 años, no en los 15, en los 40. Que cada hectárea tiene una captura de 220 toneladas, que las hectáreas necesarias para cumplir con de esta emisión de CO2 es de 1.615 hectáreas. Que el costo de la plantación es 19 millones de dólares, que la producción de madera son 200 metros cúbicos por hectárea, que la producción total de madera es de 323.000 metros cúbicos y que el ingreso por venta de madera son 27 millones de dólares. Aquí está la captura máxima de CO2 por árbol. La captura total de CO2 son 798 toneladas. Fíjense que este número que está aquí se refiere a este número que está acá, a los 40 años. Entonces, si usted cumple con, como tiene un excedente en los 40 años, es decir, el excedente a comercializar es la diferencia entre lo que usted sembró o lo que usted necesitaba y lo que usted obtuvo. Este excedente lo puede comercializar vía bonos de carbono, etcétera, etcétera. Y el ingreso por venta excedentaria de CO2 son de 44 millones, ingreso por mitigación de CO2 36, total ingreso de la plantación 107 millones de dólares, beneficio 88 millones de dólares en el horizonte económico y beneficio anual de 2 millones de dólares. Esto, claro, lógicamente está sin impuestos, etcétera, etcétera, pero recordemos que es direccional. Si ustedes van a la presentación, que también la tienen, aquí está el link, vean ustedes dan acá y los va a llevar exactamente a la hoja Excel donde pueden ustedes utilizar o crear su propio escenario. Entonces, todo lo que vimos anteriormente era para llegar aquí a un modelo sencillo, una hoja Excel donde le puede usted decir, crear su propio modelo. Para efectos de ver un poco más las cosas, esto que ustedes ven acá es la huella de carbono de la gasolina y el diésel. Es decir, se emiten 0.4, por decirlo de una, para redondear, kilogramos de CO2 por litro, perdón, por litro de gasolina. Ese 0.4 que ven ustedes acá corresponde a las actividades aguas arriba y aguas intermedias de la industria petrolera. De allí va a refinación, donde existen otros valores. Vean ustedes 0.39 para la gasolina y 0.2 para el diésel. De allí hay un transporte que le agrega otro valor y al final lo que sería el consumo cuando se quema ese combustible en los vehículos para tener una huella de carbono de gasolina y diésel desde que se produce hasta que se consume o se quema de 3.25 kilogramos por litro de CO2 o en el diésel de 3.31 kilogramos por litro de diésel. Esta es la huella de carbono de los combustibles más utilizados provenientes del petróleo. Para efectos de tener una visión distinta, aquí hice un ejercicio, lógicamente, pues completamente teórico,
Es decir, basado en el modelo que vimos anteriormente, donde dice cuál es el bosque necesario para contrarrestar emisiones de CO2 provenientes de una producción de petróleo de 1 millón de barriles diarios por 20 años. Es decir, ¿qué necesito yo para efectos para efectos de contrarrestar esa emisión de CO2? Entonces, ese país, para contrarrestar eso, utilizaría la vía arbórea con una vida útil del bosque de 40 años. Esto da una emisión de 460 millones de toneladas en los 40 años. Y para este nivel de emisión se necesitarían sembrar 1.7 millones de hectáreas. O es lo mismo que 17.000 kilómetros cuadrados. Y el ingreso bruto de la plantación sería de 2.275 millones de dólares anuales. Eso es un dinero. Fíjense el concepto económico, porque esas hectáreas, si yo las logro monetizar, representan 2.275 millones de dólares al año, que es para efectos como está Venezuela ahorita y una visión distinta de Venezuela, ese número no es nada despreciable. Entonces, para el caso de Venezuela, esa área de 17.000 kilómetros cuadrados correspondería a 1.86% de la superficie total del país o el 26% de la superficie del estado Guárico, área mostrada en el gráfico. Entonces, esa área verde que ustedes ven ahí equivale a unos 17.000 kilómetros cuadrados que si son sembrados de bosque para efectos de contrarrestar las emisiones de CO2, es ¿cómo se llama? Es una vía expedita y rápida y económica. Yo no sé qué me pasó aquí, pero tengo algo que no lo logro quitar. Bueno, no sé, algo me pasó. Déjenme ver qué es lo que tengo aquí. Ajá. Entonces, visto ahora esa curva que ustedes ven allí, siempre me pregunté si había una relación entre la gravedad del petróleo y la emisión de CO2. Al final, mediante un modelo de la Universidad de Stanford, logré reproducir esta curva que estén allí con una coeficiente de correlación bastante bueno, donde está la emisión de CO2 en función de una gravedad PI del crudo. Muchos dirán, bueno, pero si los crudos pesados tienen más carbono, etcétera, etcétera, que un crudo liviano, eso es muy cierto. Pero los crudos pesados, por ejemplo, no emiten o no se evaporan, para ponerlo más sencillo, no emiten CO2 a la atmósfera vía evaporación y en menos derrames de ese tipo de crudos que un crudo liviano con respecto a un crudo pesado. Es decir, una brea como el crudo de la faja no sería igual a un crudo de 50 grados API, donde existen mayores posibilidades de evaporación de los componentes de ese combustible. Entonces, ya para concluir, diría yo que la vía más expedita para capturar el CO2 de la atmósfera sería la creación de bosques, siembra de árboles, adicionales a los que hoy existen, ojo, porque recordemos la primera lámina donde ya los bosques naturales están haciendo habría que sembrar adicionales para poder contrarrestar el exceso que existe en la atmósfera de CO2. En este link se plantea la problemática de una siembra masiva de árboles, es decir, no todo también puede ser vía árboles y árboles porque no existen a nivel global las superficies para lograr hacer eso. Aunque cada especie arbórea tiene sus ventajas y desventajas, podemos concluir que las idóneas son las que viven más tiempo y con la mayor masa, es decir, los que producen más madera. La captura arbórea de
que tiene, la captura de CO2 por los árboles es una oportunidad que tienen los países. Venezuela es uno que tiene mucho terreno, si se quiere, ocioso, que podría irse en ese. Recordemos algo que es lo siguiente. No solamente Venezuela podría sembrar árboles para contrarrestar las emisiones que produce su industria petrolera, sino que Venezuela podría sembrar árboles para ir al mercado de bonos de carbono y comercializar esa captura de CO2. Otra opción que tienen los países y las empresas productoras de fuentes energéticas es mantener la transición energética. Es decir, asociar el desarrollo de su proyecto a la creación de bosques que balanceen las emisiones asociadas a dicho proyecto. Esa es una de las acciones que puede, de hecho, hay otro, ya Chevron, no acá, pero en otros países ya está montada en este tipo de captura de CO2. Recordemos que es más barato que capturarlo directamente vía del aire, y estaba montada en proyectos de este tipo a nivel global. Y finalmente la transición energética es algo que ya no hay, es algo que está sucediendo, no hay retorno, vamos a seguir en esa transición energética. Y en el caso de los hidrocarburos, que es el caso venezolano, deberíamos nosotros como país que el sector privado haga los arreglos necesarios para sembrar árboles adicionales o a crear bosques adicionales. Debo señalar lo siguiente. Alguien ha mencionado por ahí que Uberito es de este tipo. No, ya Uberito está sembrado. Ya Uberito está contabilizado dentro de las cosas que tiene, por lo tanto no sería un bosque adicional. Era adicional cuando se comenzó a sembrar porque no existía. La otra cosa que puedo mencionarles acá es que cuando usted siembra, o sea, monta un proyecto de captura de CO2 vía árbol, tiene que esperar 3 años para que se le dé, como dicen, el visto bueno a esa siembra. Y eso por razones lógicas, porque en 3 años ya ¿cómo se llama? La evolución de los árboles ya está a un nivel bastante aceptable y se le puede dar desde ese momento que se aprueba eso, a los 3 años, se le puede dar el crédito de bonos de carbono. Antes, eso no va a suceder. Bueno, al final, pues, muchas gracias y espero que les haya gustado la presentación. Muchísimas gracias, Nelson.